Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos en nuestro estudio de la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. Queremos hacer un breve repaso que estamos en la sección 6, con el tema Regresemos ya a visitar a los hermanos. Toda esta sección 6 corresponde con el relato de Hechos 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22. Pero para esta ocasión empezamos el capítulo 16, que tiene el título Ven a Macedonia y ayúdanos. Sigue diciendo, aceptar una asignación y aguantar la persecución sin perder la alegría da buenos resultados. Esa es la lección que aparece en este capítulo 16. Este capítulo contiene la información de Hechos 16, desde el versículo 6 hasta el 40. Y en nuestro libro nos podemos ubicar en la página 125. Ahí encontramos el capítulo 16 que tenemos que revisar, los 5 primeros párrafos y además también un recuadro sobre Lucas. Así que empecemos revisando los párrafos 1 al 3, la parte A. ¿Cómo dirigió el Espíritu Santo a Pablo y sus compañeros? Se inicia sabiendo que Pablo, Silas y Timoteo iniciaron un viaje misional que los llevaría a la región más poblada del distrito de Asia. Su meta era visitar la ciudad de Éfeso y otras ciudades donde habían miles de personas que necesitaban oír el mensaje de Cristo. Pero como indica el relato de Hechos 16:6, de alguna manera el Espíritu Santo les prohibió predicar el mensaje en la provincia de Asia. Y eso nos lleva a la parte B. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a analizar algunos detalles de cómo Jesús guió a Pablo y sus compañeros hacia Macedonia y veremos algunas lecciones valiosas para nuestros días. Veamos el subtítulo Dios nos había llamado. Este relato comprende lo que sucedió y está escrito en Hechos, capítulo 16, desde el versículo 6 hasta el 15. Veamos la parte A de los párrafos 4 y 5. ¿Qué les pasó a Pablo y sus compañeros al acercarse a Bitinia? En vez de irse hacia el distrito de Asia, como era originalmente su deseo, fueron hacia el norte, donde no había mucha gente. Y al acercarse a Bitinia, de nuevo Jesús usó el Espíritu Santo para impedirles continuar hacia allá. Es interesante que en el versículo 7 dice, intentaron entrar en Bitinia, pero no sabemos exactamente cómo fueron impedidos. Pero era una manera que ellos entendieron que Jesús o el Espíritu Santo estaba impidiéndoles llegar a ese lugar que ellos querían ir. La parte B de los párrafos 4 y 5, ¿qué decisión tomaron y qué pasó después? Decidieron caminar 550 kilómetros o el equivalente en millas, 350 millas, saltándose varias ciudades hasta llegar al puerto de Troas. Esa distancia es grande a pesar de que nosotros hoy podemos utilizar algún medio de transporte, pero puede imaginarse caminar 550 kilómetros o 350 millas. Eso le tomó muchos días y no era que descansaban en cierta ciudad para predicar. Las iban pasando, iban caminando hacia Troas. Lucas, que ya interviene aquí como parte del relato, dice que durante la noche Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio estaba frente a él suplicándole, ven a Macedonia y ayúdanos. Y hacia allá fueron. Precisamente desde el puerto de Troas podían embarcarse y llegar hasta ese lugar. Así que se dieron cuenta que el Espíritu Santo los estaba dirigiendo hacia allá. Ahora tenemos que ir al recuadro que encontramos en la página 128 que habla sobre Lucas, el escritor de Hechos.
Vamos a resumir cada párrafo para entender estos puntos. En el primero podemos ver que el estilo de escritura del libro de los Hechos por parte de Lucas tuvo dos formas distintas de hacerlo. En los primeros 15 capítulos hablaba en tercera persona, es decir, contaba lo que otros les dijeron o hicieron. No se incluía en el relato. Pero es diferente que desde Hechos, capítulo 16, versículo 11, empieza a incluirse en la historia que va narrando. Esas son las dos maneras o estilos que contiene este relato de los Hechos de los Apóstoles. En el siguiente párrafo, se indica que aunque no aparece el nombre de Lucas como escritor del libro, sabemos que él lo fue porque se hace una comparación entre lo que aparece en el Evangelio de Lucas como en Hechos. El escritor de los dos relatos dice que escribió estos relatos dirigiéndose a Teófilo. Aunque no sabemos quién era este Teófilo, por la expresión que aparece en los dos relatos de Lucas y Hechos le llama excelentísimo, tal vez ocupaba una posición importante, o puede ser simplemente una expresión de aprecio. Pero lo que sí sabemos es que este Teófilo era cristiano y también había sido enseñado verbalmente acerca de Jesús y de su ministerio. Pero sí sabemos que escritores antiguos de esa época que tenían muy buena reputación, todos ellos concuerdan que Lucas escribió el Evangelio y por la expresión del Evangelio sabemos entonces que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el siguiente párrafo se indica que no sabemos mucho de él. Hay poca información. Es más, en la Biblia solo se lo menciona 3 veces. Y en esas 3 ocasiones el que lo mencionó fue el apóstol Pablo. En Colosenses 4:14, en Filemón 24, en el versículo 24, y también en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 11. Solo Pablo lo mencionó a Lucas. Y lo llamó el médico amado y también que era su colaborador. Fue con Pablo que llegó hacia Troas y a otros lugares cuando hablamos de Hechos 16:11. En las 2 ocasiones que Pablo estuvo preso en Roma, Lucas lo acompañó y parece que fue el último que estuvo con Pablo mientras estuvo con vida, antes de ser ejecutado. Eso indica que él estuvo dispuesto a pasar por situaciones muy duras por causa de las buenas noticias. El relato que contiene el Evangelio de Lucas indica que él no vio con sus ojos lo que sucedió en esos evangelios o en ese evangelio. Él mencionó más bien que había investigado con exactitud y que había tratado de ponerlo todo en orden lógico. Sabemos que fue muy cuidadoso en lo que escribió y posiblemente llegó a entrevistar a personas que sí vivieron esas ocasiones especiales con Jesús, como Elizabeth, como la propia madre de Jesús, María, y a otras personas. Muchos detalles que contiene este evangelio no aparecen en ningún otro, como los que contiene el capítulo 1 de Lucas. Y en los párrafos finales vemos que hay expresiones en el evangelio de Lucas que pueden confirmar que él era médico, como Pablo lo dijo. Habían expresiones como cuando Jesús curó a un endemoniado y él dijo, salió de él sin hacerle daño. Es decir, se preocupaba en su estado de salud. También destacó la ocasión en la que la suegra de Pedro estaba enferma y él describe, tenía una fiebre muy alta, como lo describiría un médico. Y también de una mujer a la que Jesús ayudó, dijo, llevaba 18 años con un espíritu de debilidad, estaba muy encorvada y no se podía enderezar. Así que daba descripciones que de una manera vista como médico eran más exactas. Pero como dice al final de este párrafo del recuadro, aunque él tenía esta profesión y posiblemente una posición económica tal vez buena, sin embargo decidió servir a Jehová y ayudar al prójimo para que conozcan las buenas noticias del reino. Sin duda,
un hermoso ejemplo de Lucas, y aunque no se describe él en muchas ocasiones, pero gracias a lo que hay en relatos de la Biblia, podemos armar un cuadro de cómo era él, su profesión, lo que él hizo, etc. Sin duda, este tipo de recuadros nos ayudan a ver cuánta investigación hace el esclavo fiel y también cómo nos ayudan a conocer mejor a los que participan en estos relatos bíblicos y copiar su ejemplo. Esto es, hermanos, lo que tenemos que revisar en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana de 30 de septiembre al 6 de octubre. Esperamos tener ideas de cómo participar en nuestros comentarios durante la reunión de entre semana y también prestar atención a los que nuestros hermanos darán durante esta reunión. Esperamos disfrutarla cada uno en nuestros salones del reino y poder seguir teniendo la bendición de Jehová. Si es el deseo de Él, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.